Sí. Hoy vamos a terminar de analizar la gran teoría del sociólogo y cientista social boliviano René Zavaleta Mercado. Vamos a ver lo que nos falta, su famoso teorema del abigarramiento, aquí lo he puesto en la pizarra. Luego voy a leer algunas notas en parte laudatorias, en parte críticas sobre René Zavaleta, y vamos a ingresar a un tema que conecta con Zavaleta, que es la renovación del marxismo por otros autores latinoamericanos, porque Zavaleta no es el único que ha tratado de aplicar el marxismo a América Latina. Veremos primero su famoso teorema del abigarramiento, que es uno de los aportes principales de René Zavaleta a la sociología boliviana. Bajo abigarramiento, Zavaleta comprende la superposición simultánea de distintos modos de desarrollo económico, diversas etapas culturales y diferentes modelos político-institucionales. Por ejemplo, Bolivia sería, en el plano económico, un país que combina un desarrollo feudal, es decir, muy atrasado en el área rural, en el campo, junto con un desarrollo moderno en las ciudades y en las minas, que en la época de Zavaleta todavía eran muy importantes. En la esfera de las etapas culturales, Bolivia también mostraría una gran diversidad de modos de interacción cultural, por ejemplo, desde las culturas amazónicas, que son culturas sin escritura y sin libros, es decir, sin una tradición escrita, junto con la tradición urbana, por ejemplo, el medio universitario, que sería la demostración más clara de que Bolivia es una sociedad ya moderna. Y en el plano institucional también se mezclarían diferentes modos de interacción política, por ejemplo, el partido político, la prensa, la discusión en foros públicos, como ocurre en el ambiente universitario, en la televisión que ya había en la época de Zavaleta, eso contrapuesto a un medio elemental que sería el rumor, la creencia popular, que sobre todo en el campo rural y en las regiones orientales y amazónicas del país, según Zavaleta, sería todavía lo predominante. Todo esto, estimado público, está pensado más o menos para el año en el cual escribió él su última obra, Lo Nacional Popular en Bolivia, de 1984. O sea, reitero, tanto en el campo económico como en el cultural y el político institucional, una mezcla de etapas que normalmente ocurren una después de otra, si tomamos como ejemplo la modernidad de Europa occidental. Según Zavaleta, lo abigarrado significa también lo que no es calculable según la estadística moderna. La estadística moderna, por ejemplo, en el campo económico de las minas, de la fabricación, de la industria fabril en las ciudades,
puede calcular tiempos, épocas de producción, montos productivos, todo eso lo puede calcular de forma muy simple, de acuerdo a sistemas contables usuales. Pero lo que se produce en el medio premoderno, por ejemplo, en el campo amazónico, eso es, en el campo selvático, eso es muy difícil de ser traducido a números. Por lo tanto, lo abigarrado sería lo premoderno, lo no calculable mediante números o mediante procedimientos estadísticos normales. Lo abigarrado es también, según Zavaleta Mercado, en general lo premoderno, o sea, lo anterior a una época donde la ciudad, el trabajo asalariado normal, viene a ser prácticamente lo corriente, lo habitual. Entonces tenemos aquí lo abigarrado como una forma, una variedad de lo premoderno en la terminología muy interesante de Zavaleta. Lo abigarrado originalmente se refería a tejidos donde se sobreponen modelos, colores, motivos de diferentes épocas. Un tejido abigarrado es un tejido normalmente donde por un lado se lo hace en una tecnología muy tradicional, por ejemplo un telar a la antigua, pero al mismo tiempo se ponen figuras modernas, que es lo que se veía en la época de Zavaleta, que era muy popular, que era la cumbre del progreso, astronautas. Era la época en que recién el ser humano había llegado por primera vez a la Luna, se habían disparado los primeros cohetes interespaciales, etc. Y esto se veía en las ciudades, se veían tejidos hilados, fabricados a la antigua, pero con modelos, dibujos, motivos completamente modernos. Entonces lo abigarrado, reiteramos, es la superposición de modos de producción y modos de ver el mundo, de ideologías que combinan lo premoderno y lo moderno en un solo objeto artístico o en una sola forma de hacer política. Quiero, estimado público, citar a un conocido especialista en Zavaleta, que es Luis Tapia, que es catedrático del CIDES de la UMSA, o sea, un catedrático de esta universidad, quien nos dice lo siguiente sobre este teorema de Zavaleta. Cito al pie de la letra. Lo abigarrado es un modo de pensar la diversidad siempre conflictiva y contradictoria producida por el colonialismo cultural. Lo abigarrado es aquello que no podría ser explicado por el uso deductivo de una teoría general como el marxismo. En la medida en que lo real en Bolivia, el campo social real, se nota que es heterogéneo y compuesto, una teoría simple tiende a fracasar. En ese sentido, nos dice Tapia, lo abigarrado según Zavaleta es un límite para las ciencias sociales. La experiencia de la complejidad muestra que las pretensiones de universalidad y generalidad, por ejemplo, del marxismo clásico, no pueden resolver un esquema de categorías donde todos los límites se mezclan.
Fin de la cita. Entonces, aquí vemos, estimado público, que hay, tanto en Zavaleta como en Luis Tapia, este catedrático que vive todavía, que es un seguidor de Zavaleta, nos dicen en el fondo que el marxismo clásico muestra una limitación para comprender la realidad de países como Bolivia, que son de modos de producción superpuestos. Lo más elemental, podríamos decir, prehistórico de las comunidades selváticas del oriente boliviano, comparada con la producción en una fábrica moderna, por ejemplo, en las fábricas que producen leche, con aparatos en Santa Cruz y La Paz, que son en parte la última palabra de la tecnología, o las fábricas de la industria farmacéutica boliviana, que es muy moderna, fábricas como INTI y otras industrias bolivianas realmente producen con la última palabra de la tecnología farmacéutica. Y eso contrapuesto al otro extremo, que sería la producción y reproducción de la vida en las comunidades selváticas del oriente, y en medio de ambas, también premoderna, la producción en el campo, sobre todo en las regiones donde no se usan tractores ni fertilizantes en grandes cantidades, donde el trabajo es manual, etc. Tenemos entonces esta superposición de modos de producción que no pueden ser explicados diciendo solamente Bolivia ya es un país capitalista, porque evidentemente hay muy amplios sectores de la producción social en Bolivia que no corresponden a la descripción que Marx hizo del modo moderno, industrial de producción. Sin embargo, estimado público, esto complica las cosas, como lo ven Zavaleta y sus adeptos, porque evidentemente si nosotros utilizamos el marxismo para comprender la realidad boliviana y vemos que ese marxismo, según el propio Zavaleta, tiene límites, entonces tenemos que, como se dice en el lenguaje popular, echar mano de otras teorías. Tenemos que combinarlas con el marxismo. Tenemos que estudiar, como lo ha hecho Zavaleta Mercado. Vamos a entrar a esto. Vamos a estudiar en primer lugar las mentalidades premodernas que abarcan una gran parte de la población boliviana. El libro, estimado público, donde está todo esto, es el último que escribió Zavaleta Mercado, Lo Nacional Popular en Bolivia, de 1984. Y aquí, lo original de Zavaleta es también el intento de reconstruir las mentalidades colectivas de Bolivia. Él analiza sucesos del siglo XIX, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, y la compara con la mentalidad de la Guerra del Chaco, o estudia la mentalidad imperante entre las tropas que fueron a combatir al Chaco con la mentalidad de su propia época, es decir, alrededor de 1980. Y aquí hay que admitir, estimado público, que la obra de Zavaleta es bastante original, porque se trata de los primeros estudios sobre la mentalidad colectiva del país. Hoy en día, estimado público, la mentalidad colectiva puede ser estudiada mediante un procedimiento que Zavaleta no conoció, que son las encuestas públicas de alta representatividad, que es una de las herramientas más usuales
de la sociología moderna. En época de Zavaleta habían naturalmente unos vagos intentos, por ejemplo, de dilucidar por quién va a votar la población en las próximas elecciones. Porque ya en la época de Zavaleta hubieron muchas elecciones generales y una que otra persona se animaba a pronósticos. Pero estos pronósticos eran inseguros y además solamente se referían a intenciones de voto, intenciones electorales. En cambio, el gran paso que da Zavaleta, sin la ayuda de las herramientas modernas como las encuestas, es decirnos qué pensaba la población boliviana en la época de la Guerra del Pacífico y en la época del Chaco, y así construir un modelo de lo que podríamos llamar la mentalidad colectiva del país. Ese es el gran aporte de su obra, Lo Nacional Popular en Bolivia. Entre paréntesis, quisiera mencionar a ustedes algunas encuestas sobre esta temática de alta representatividad que después de la muerte de Zavaleta han aparecido en Bolivia. Están las encuestas que cada 2 años publica una asociación de sociólogos que se llama simplemente Comunidad. Comunidad, que es de Cochabamba. El mérito, estimado público, muy interesante de esta reunión es un grupo de sociólogos que se dedica a estadísticas muy precisas, es que ellos hacen con fondos externos cada 2 años una gran encuesta de alta representatividad sobre temas de sociología política. Por ejemplo, ¿qué piensa la población sobre tolerancia con respecto a otras ideas? ¿Qué piensa la población con respecto a los disidentes de un propio grupo? ¿Qué piensa la población, por ejemplo, sobre los extranjeros? Y cosas así. Cada 2 años esta institución ha publicado libros gruesos, llenos de gráficos y de representaciones gráficas de las encuestas que realmente son muy interesantes y debo decir muy poco leídas por la población del país. Hace 20 y tantos años, estimado público, la antigua Corte Nacional Electoral hizo en el año 2000 una encuesta de alta representatividad que más o menos concuerda exactamente con los resultados de las encuestas de comunidad. Y esto puede leerse en un resumen muy fácil en la obra de un sociólogo que ha sido catedrático de sociología de esta universidad y que ha muerto hace un par de años, que fue Jorge Lasarte. Jorge Lasarte fue en décadas pasadas un intelectual que intervino mucho en la política del país. Hoy está prácticamente olvidado, pero él publicó un resumen de estos estudios con encuestas de alta representatividad acerca de cómo piensan los bolivianos, cuál es la mentalidad que se puede deducir para uso público de estas encuestas, que en parte son encuestas muy complicadas, llenas de números difíciles de interpretar. Jorge Lasarte ha publicado un libro que no se ha agotado, que se llama
Entre dos mundos, entre dos mundos. Y este libro es lo que yo les recomendaría porque es una de las grandes obras de la sociología contemporánea en Bolivia. Entre dos mundos, el título ya es un programa, porque nos dice que la población boliviana está entre el mundo premoderno, autoritario, no muy democrático, etc., y el mundo moderno, tolerante, pluralista de la modernidad. Entonces, el libro Entre dos mundos lo que nos hace es mostrarnos la transición en la cual se halla la población boliviana sociológicamente hablando. Es una población, según Jorge Lasarte, que está, por suerte, encaminada a adoptar una mentalidad democrática, abierta, pluralista, moderna, y está dejando al lado, aunque todavía es muy fuerte, la mentalidad autoritaria, verticalista, jerárquica, no pluralista de épocas anteriores. Entre dos mundos significa en el fondo entre dos órdenes sociales, entre dos grandes periodos sociohistóricos. En cambio, Zavaleta, como él ya murió en 1984, él estudia sobre todo esa mentalidad premoderna que él todavía la abigarrada, por eso aquí el teorema del abigarramiento, que él considera predominante todavía en Bolivia. Y puede ser que tenga razón, que la población boliviana todavía, hoy me atrevo yo a decir en forma personal, todavía vista como una globalidad, la población boliviana todavía esté en ese transcurso, en esa transición entre una mentalidad, la llamaremos rápidamente autoritaria, y que se está encaminando a una mentalidad moderna, democrática. Según las encuestas de comunidad, ustedes, jóvenes estudiantes, pertenecen ya al mundo moderno, a la mentalidad abierta, pluralista, racional, intelectual, etcétera, con un buen nivel educativo. Pero todavía, según los estudios de comunidad, sobre todo en las regiones rurales del país, todavía predominaría, hablo en potencial porque es una opinión ajena, no la mía, predominaría una mentalidad verticalista, autoritaria, y lo que puede interesar aquí a las damas, una mentalidad profundamente machista, donde las mujeres tienen poco que decir y donde los hombres imponen, a veces en forma completamente irracional y autoritaria, sus opiniones y gustos. Entonces, ahí, estimados y estimadas oyentes, justamente en el tratamiento de la mujer es donde se vería si la población boliviana está en ese trance a otro mundo, a un mundo moderno con igualdad completa entre los géneros, lo que significaría en un mundo moderno una disminución radical del comportamiento machista y de su, podríamos decir, demostración más violenta, que son los feminicidios. Eso se puede ver según estas encuestas, porque cuanto mayor es el nivel de educación de la gente, menor el índice de feminicidios. O sea, el feminicidio sería algo típico de un bajo nivel educativo. Puede ser que estas teorías sean inexactas. Yo personalmente no puedo juzgar acerca de la calidad, porque son cosas, sobre todo lo que ha hecho Comunidad, ha publicado 10 libros, uno cada 2 años,
20 años de encuestas. Son encuestas muy técnicas y un lego como yo en cuestiones de encuestas no puede opinar sobre la calidad intrínseca de esas encuestas, pero se podría pensar que son más o menos válidas, es decir, que reflejan la realidad del país. Tenemos entonces una realidad cambiante. Ya no es más el abigarramiento autoritario, machista, jerárquico, verticalista, antipluralista, que para Zavaleta todavía era lo usual en la mentalidad boliviana, sino que muy lentamente, lenta, pero seguramente nos estamos abriendo a una mentalidad, a un mundo, diría Lasarte, reitero, el libro se llama Entre dos mundos, nos estamos abriendo a un mundo muy diferente, un mundo democrático, abierto, pluralista, donde las mujeres no tendrían nada que temer y no sufrirían ninguna discriminación, por lo menos ninguna abierta, pública y mortal como son los feminicidios. Es un tema de mentalidades, es un tema altamente controvertido. Pero, estimado público, es al mismo tiempo un tema muy interesante, porque se trata de uno de los pilares de la identidad boliviana. Quiero citarles, para terminar este tema del abigarramiento, quiero citarles de la obra de Luis Tapia. Luis Tapia ha publicado un libro muy difícil de leer, pero del cual voy a aquí reproducir un pequeño pasaje. Un libro que se llama La producción del conocimiento local. La producción del conocimiento local, subtítulo Historia y política en la obra de René Zavaleta, que es uno de los estudios más amplios sobre la obra global de René Zavaleta Mercado, escrito además por una persona como Luis Tapia, profesor del CIDES de la UNSA, que es un fiel discípulo de Zavaleta. Y él nos dice al pie de la letra, cito: la formación social abigarrada se caracteriza entonces por contener tiempos históricos diversos, de lo cual una expresión más particular es la coexistencia de diferentes modos de producción, es decir, la existencia de varias formas políticas de matriz diversa o heterogénea, junto con formas económicas también diferentes entre sí, y todo ello se expresa en la existencia de un conjunto de estructuras locales y regionales muy diversas entre sí, con diferentes sistemas, por ejemplo, de autoridades morales, pero que no mantiene relaciones claras, orgánicas, con los otros sistemas de producción. Y en consecuencia produce, el gran problema boliviano, produce que el Estado boliviano no es del todo aceptado o no es del todo bien visto por toda la población boliviana. Entonces, una formación social abigarrada es una combinación de amplios márgenes de desarticulación en los procesos de producción, tanto en el plano económico como en el político y cultural. Una formación abigarrada es entonces un proceso de totalización incompleta o parcial. Una formación abigarrada es un proceso de totalización orgánica incompleta. Fin de la cita de este autor, Luis Tapia.
Como ven ustedes, lo abigarrado en la obra de Zavaleta y en la obra de los discípulos de Zavaleta no es algo positivo. O sea, lo abigarrado es algo que tiene que ser superado por el proceso de desarrollo económico y social. Tiene que ser superado hacia una homogeneización, es decir, una igualación de los modos de producción y los modos de pensar. Y aquí viene, estimado público, la crítica que se le ha hecho también a Zavaleta y a otros autores desde muy diferentes posiciones. Me permito entonces aquí ahora pasar al modelo crítico que nos dice lo abigarrado no es tan negativo como lo señalan Zavaleta, Luis Tapia y otros autores. ¿Por qué? Porque la teoría marxista tendría también algunas lagunas. La teoría marxista, la original de Marx, nos dice que el capitalismo tiene la función principal de homogeneizar el orden social, o sea, volverlo uniforme. Según Marx, la Gran Bretaña en el siglo XIX marcaba la ruta de la homogeneización de la sociedad en toda Europa, porque ese proceso destruía los modos de producción precapitalistas. Permítanme una brevísima explicación sobre esto, así vamos a comprender mejor ventajas y desventajas de esta teoría del abigarramiento. La sociedad británica del siglo XIX todavía tenía una parte muy grande, tal vez mayoritaria de su población, ocupada en ganadería y agricultura. Ganadería, ustedes se sorprenderán, no es tanto vacas, etcétera, sino ovejas. Las ovejas crecen en climas mucho más fríos. Y sobre todo Escocia, la parte norte de la Gran Bretaña, era la gran productora de ovejas y por lo tanto de lana. En cambio, Marx y Engels notaron que las fábricas modernas de la industria textil de la Gran Bretaña trabajaban generalmente con artículos importados en masa, algodón de los Estados Unidos y de Egipto y la India, y lana de España y Portugal, porque salía muchísimo más barata y era de mejor calidad. Entonces, según Marx, ¿qué es lo que hace la modernidad? La industria moderna textil tiende a hacer desaparecer la producción artesanal de las zonas rurales y tiende a convertir a los campesinos en obreros de fábrica. Ese es el resultado de la gran obra que les he mencionado de Friedrich Engels, la situación de la clase obrera en Inglaterra en la primera mitad del siglo XIX. Marx y Engels, estimado público, creyeron que eso era el destino de todas las sociedades del mundo. O sea, convertir a todas las sociedades del mundo en órdenes sociales basados en la industria altamente mecanizada y muy moderna, con una tecnología siempre renovada, siempre de punta. Y por lo tanto, la destrucción de los sistemas precapitalistas de producción, y naturalmente los sistemas agrarios siempre son lo más importante del precapitalismo, de la premodernidad. Sin embargo, estimado público, aquí viene algo que contradice tanto la teoría de Marx como las previsiones de Zavaleta. En el mundo actual
actual, o sea, 150 años después de las obras de Marx y Engels, vemos que en Europa se ha mantenido una clase campesina, además exitosa y con buenos ingresos. Si ustedes han seguido las noticias de las últimas semanas en sus celulares, hay muchos noticiosos internacionales, por ejemplo, Francia, la Gran Bretaña, Alemania, la Deutsche Welle, tienen programas en castellano de noticias ilustradas muy interesantes. Se nota que los campesinos en Europa han bloqueado, como aquí, muy exitosamente carreteras y calles con tractores, muy exitosamente, porque han logrado imponer sus puntos de vista, sus demandas sobre leyes, tratamiento de la producción del exterior, cuotas para la importación de alimentos. Muy exitosamente han logrado imponer sus puntos de vista. ¿Qué significa esto? Que aunque estos países de Europa Occidental todos son países industriales modernos, han conservado un importante sector, por lo menos el 10 al 15% del total de la población, que vive muy bien de la producción agrícola y ganadera. Quiero darles un ejemplo contundente. Ustedes seguramente han oído hablar de los emigrantes bolivianos que van a trabajar a Europa. Una gran parte de la emigración boliviana va a España. Y esa emigración trabaja en dos campos que podríamos llamar premodernos. Una gran parte, sobre todo los varones, trabajan en la agricultura española del sur, que se ha vuelto extraordinariamente eficiente y que provee a Europa de una enorme cantidad de producción agrícola, sobre todo hortalizas, frutas, etcétera, etcétera. Y la otra parte son las mujeres que se dedican a cuidar a niños y ancianos y a labores de limpieza y mantenimiento en los hogares. O sea, un trabajo subalterno que se creía que en la modernidad, como todo está mecanizado, iba a desaparecer. Y no solamente son los emigrantes bolivianos que hacen eso en Europa, sino en la misma cantidad o mayor ecuatorianos, peruanos, colombianos, etc. ¿Qué quiere decir esto? En contra de las previsiones de Marx, se han mantenido sectores premodernos en las sociedades altamente desarrolladas de Europa con un notable éxito económico. ¿Qué quiere decir éxito? Que no van a desaparecer fácilmente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir una industria agrícola propia europea con precios bajos y que esa producción agrícola, o sea, premoderna, va a seguir siendo básica para la reproducción de la vida social en Europa. Y lo mismo ese sector terciario, labores de mantenimiento, limpieza, ayuda a ancianos y a niños, es decir, un enorme sector que ayuda a la reproducción social y que no fue previsto por los grandes clásicos del marxismo. En una palabra muy simple, pero muy importante, estimado público, lo que se ha mantenido en Europa son formas premodernas que interactúan muy exitosamente con los modos de vida urbanos modernos. O sea, no es como creyó Marx, que se iba a homogeneizar todo en una vida urbana basada en la industria, sino que estamos ante un mundo moderno, pero muy diferente, más diverso, más
complejo de lo imaginado por Marx. En el campo político hay un segundo argumento que por lo menos debilita las expectativas de Marx y Engels, y es justamente el desarrollo político, por ejemplo, de la Gran Bretaña. Si ustedes buscan en un buscador cualquiera y ven Wikipedia, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ustedes se van a dar cuenta que en la esfera político-institucional de la Gran Bretaña, igual en España, en los países escandinavos, que tienen fama de ser los más adelantados, en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, es decir, en las economías más exitosas de Europa, se han mantenido monarquías que son, desde el punto de vista moderno, lo más atrasado que hay en el campo político institucional. Se han mantenido monarquías en Gran Bretaña, el país para Marx, que iba a marcar con sus hitos el avance de la modernidad. Se ha mantenido la Cámara de los Lores, es decir, la Cámara de los Señores, que es una clásica institución medieval, es una cámara no elegida hasta hoy. En Alemania, que también tiene fama de ser un país muy homogéneo, muy adelantado, la Cámara Alta del Parlamento, estimado público, no es una cámara elegida. La Cámara Baja del Parlamento alemán, el Bundestag, igual que la Cámara de los Comunes en la Gran Bretaña, esa es una cámara elegida por el derecho electoral proporcional. Pero la Cámara Alta en Alemania, el Bundesrat, es una cámara designada. Sus miembros no son elegidos en votación popular. Tenemos entonces que se han mantenido, curiosamente, cosas que provienen del mundo premoderno y no se han eliminado por una razón elemental, porque son funcionales a la modernidad, no son, como Marx pensaba, elementos distorsionantes de la modernidad. Aunque les parezca a ustedes curioso, en algunos de los países más avanzados del mundo no existe separación entre iglesia y Estado. Y varios ejemplos que les voy a mencionar nos exhiben claramente que pueden haber las combinaciones sociales e institucionales más curiosas en la modernidad que no han sido previstas por la gran teoría marxista. Por ejemplo, en la Gran Bretaña, un país muy tolerante con respecto a la religión, muy tolerante, sin embargo hay una religión oficial del Estado, que es la Iglesia Anglicana. El rey de Gran Bretaña es simultáneamente hoy el jefe de la Iglesia Anglicana, el defensor de la fe. Y aunque a ustedes les parezca curioso, en los países escandinavos con monarquía, Dinamarca, Suecia y Noruega, la iglesia oficial es la iglesia luterana de esos tres países. Y el jefe de esa iglesia es el rey, el monarca del país respectivo. Todo esto les muestro simplemente para afianzar una tesis. El abigarramiento, contrariamente, porque ya estamos en la crítica a Zavaleta, el abigarramiento social, la existencia de sectores productivos, institucionales y culturales distintos y diferentes, que provienen de épocas también diferentes, no ha resultado disfuncional a la sociedad moderna. La sociedad moderna puede convivir muy bien con elementos premodernos de todo tipo. Vamos a ver, sin embargo, estimado público, en el análisis que hace Zavaleta de las mentalidades bolivianas, un elemento donde él realmente tenía razón
y donde se puede mostrar para lo que sirve el análisis zabaletiano. Me refiero, estimado público, a su última obra, Lo Nacional Popular en Bolivia, donde él estudia, claro, imaginándose, porque no había ninguna encuesta, qué es lo que pensaba la gente en la época de la Guerra del Pacífico, comparándolo con la Guerra del Chaco, que es el núcleo de este libro. Y ahí él nos muestra, y en eso tiene completamente razón, que en la Guerra del Pacífico todavía no había la idea de una nación a la cual podrían pertenecer por derecho todos los bolivianos. Es decir, no había todavía la idea de un Estado nacional con el cual se identificaban todos los bolivianos. En cambio, en la Guerra del Chaco, o sea, unos 50 años o un poquito más después, entre 1932 y 35, la Guerra del Pacífico es 1879, 1880 para Bolivia. Para el Perú duró mucho más la Guerra del Pacífico. En la Guerra del Chaco, según Zabaleta, ese encuentro de varones de todas las capas sociales en las trincheras del Chaco significa que todos se conocen mutuamente en su diversidad y que al mismo tiempo, al conocerse, se reconocen como iguales, sobre todo ante el sufrimiento, ante la presencia de la muerte en todas las trincheras. En una guerra siempre es así, etc. Esa presencia de la muerte inmediata, cotidiana, une a los bolivianos y crea, según Zabaleta, por primera vez la conciencia de una unidad nacional. Eso ha sido paradójicamente el resultado de la Guerra del Chaco. Paradójicamente significa lo sorpresivo, lo inesperado. Una guerra generalmente es algo horrible, donde la gente no piensa en unidad nacional o en que todos somos hermanos o nada por el estilo. En cambio, la Guerra del Chaco, con su mezcla de razas en las trincheras, según Zabaleta, crea por primera vez la idea de la unidad nacional, de la pertenencia de todos a un Estado nacional único. Y eso es lo que prepara la victoria del nacionalismo revolucionario en 1952. Según Zabaleta, esa es la gran obra de la Guerra del Chaco. O sea, prepara la mentalidad, la unifica en un sentido nacionalista contra las élites tradicionales del país, que entre otras cosas no supieron aprovechar la superioridad numérica boliviana durante la Guerra del Chaco y se hicieron ganar tontamente por los paraguayos esa guerra. Tal vez para, entre paréntesis, la Guerra del Chaco, estimado público, fue también pensada desde las altas instancias militares y políticas bolivianas como una guerra que Bolivia iba a ganar fácilmente. El gran gestor de esta idea fue el presidente Daniel Salamanca, elegido por voto popular en 1931 y derrotado por golpe de Estado militar en 1934. Y aquí viene esta paradoja que la explica muy bien Zabaleta. Un presidente perteneciente a la élite tradicional del país. Salamanca era terrateniente en Cochabamba. Un miembro normal de la élite, o sea, de la gente que piensa solo en sí misma, en sus intereses, dirige el país en 1931. Y él lanza una serie de consignas guerristas,
belicosas que lanzan a Bolivia a la guerra del Chaco, no preparada técnicamente, creyendo que el Paraguay, un país que tenía mucho menos población que Bolivia, mucho menos superficie y fuerzas armadas mucho más pequeñas, iba a colapsar fácilmente. Esa era la idea de la élite gobernante. Además, Salamanca había dicho: hay que pisar firme en el Chaco. En todo Bolivia, estimado público, hasta la guerra, circulaban mapas donde se notaba que el límite boliviano era la confluencia de los ríos Pilcomayo y Paraguay. ¿Y qué es esa confluencia? Si ustedes ven alguna vez un mapa histórico, o un mapa actual también se puede ver, la confluencia de los ríos, que es lo que pretendía Bolivia, Paraguay y Pilcomayo, es las afueras de la capital del Uruguay, Asunción, es la otra margen de la capital, Paraguay, y obviamente ahí jamás ha habido presencia boliviana. Es decir, en Bolivia se había manifestado y se había esparcido enormemente la idea errónea de que Bolivia realmente tenía un dominio asegurado por la tradición, por la demarcación colonial, etcétera, etcétera, sobre la confluencia de esos ríos, que ahí terminaba el territorio de la antigua audiencia de Charcas y por lo tanto de Bolivia, que era frente mismo a pocos kilómetros de la capital paraguaya, lo cual nunca fue verdad. Es decir, en las afueras de Asunción, de la capital, jamás hubo ninguna presencia ni boliviana, ni altoperuana, ni de la colonia española, ni nada. Era una idea que la élite, en su afán de gloria, etcétera, había esparcido, había difundido muy exitosamente. Y al ver el fracaso en la guerra del Chaco, el fracaso ante ese ejército considerado arrogantemente como inferior, es que se conforma por primera vez una comunidad de ideas en la población boliviana, donde indígenas, mestizos y blancos, según Zavaleta, empiezan a pensar por primera vez en forma común. Y ahí sí se conforma la idea del nacionalismo revolucionario. Hay que echar por la borda a la vieja élite que ha gobernado mal este país. Hay que echar por la borda los intereses extranjeros, por ejemplo los petroleros, a los cuales se debía el infausto resultado de la guerra, y hay que desarrollar el país bajo el dominio del Estado, bajo la dirección del Estado. Hay que industrializarlo de acuerdo a las teorías marxistas, para que Bolivia se convierta por fin en una sociedad homogénea, moderna e industrial, que era el sueño de Zavaleta. En la sesión anterior hemos visto que, por ejemplo, la construcción de los hornos de fundición de minerales era uno de los grandes postulados de Zavaleta y del MNR en su primera etapa gubernamental, creyendo que esos hornos de fundición de minerales iba a ser la primera etapa de una industrialización masiva, de la construcción de una industria pesada, lo cual, como ustedes saben, no ocurrió. Hoy día existen esos altos hornos en Vinto, en Carachipampa, etcétera, y eso no ha inducido una industrialización masiva en el país. Y eso que los hornos por ejemplo, en Vinto ya tienen 50 años de existencia y no han animado a una expansión de la industria pesada boliviana. Se han quedado ahí, claro, funcionan, etcétera, pero no es algo relevante, ni siquiera para las exportaciones bolivianas. Es una historia muy triste. Para terminar entonces, estimado público, lo interesante de esa última obra de Zavaleta, la
lo nacional popular en Bolivia, es el primer estudio de mentalidades generales, es decir, de lo que piensa la población, o, siguiendo la terminología de Zavaleta, el sentido común de la población boliviana, el sentido común. Lo que Zavaleta, y con esto termino, lo que Zavaleta no intuyó es que ese sentido común podía ser un sentido común autoritario y verticalista en la mayoría de la población. Zavaleta, como todos los izquierdistas, tenía una opinión muy favorable de las masas, del grueso de la población, y no se imaginó que ese grueso de la población podía alimentar también una mentalidad machista, verticalista, autoritaria, antipluralista, etc. Él creyó que el sentido común de la población siempre era algo profundamente positivo. Estimado público, con esto más o menos habríamos llegado al final de la discusión de la obra de este gran pensador y sociólogo boliviano, René Zavaleta Mercado. Para concluir, para que no tengan ustedes solamente mi opinión, quiero leerles una cosa muy breve, lo que ha escrito Fernando Molina acerca de René Zavaleta Mercado, sobre todo como conclusión de la obra de este gran autor. Aquí tengo la biografía muy corta que ha escrito Fernando Molina sobre René Zavaleta. Fernando Molina tiene una posición completamente diferente a la mía. Él, por ejemplo, ahora es un partidario del gobierno actual, es un pensador izquierdista y por lo tanto tiene otra opinión muy diferente sobre el conjunto de este gran sociólogo. Por eso me permito a ustedes mencionarles solamente un párrafo de lo que dice Fernando Molina para que tengan ustedes una visión plural acerca de Zavaleta. Cito al pie de la letra: dos poderosas corrientes antiliberales atraviesan y moldean la historia de Bolivia: el nacionalismo y el marxismo. En ambas no hay nadie más destacado e influyente que René Zavaleta Mercado. Hasta hoy la izquierda boliviana se divide según el hincapié que hace en los aspectos nacionalistas o, al contrario, marxistas de su ideología colectiva. Y ambas facciones, o sea, nacionalistas y marxistas, se inspiran en Zavaleta Mercado, solo que tomando cada una un momento diferente de su producción intelectual, citándolo de diferentes maneras. Pocos dudarán de calificarlo como el pensador más importante hasta hoy de la izquierda boliviana, por delante de autores de la talla de Carlos Montenegro, Sergio Almaraz, Marcelo Quiroga Santa Cruz o Guillermo Lora. En efecto, Zavaleta escribió con una prosa muy complicada, pero también más original y atractiva que la de ellos, o sea, de los autores recién mencionados, e interpretó la historia del país de una forma poderosamente sintética, a la vez que elegante, tan plástica y verosímil que parece muy real, aunque está prescindiendo de algunos hechos, que son los que yo he mencionado, algunos hechos en beneficio de un esquema marxista preconcebido. Me permito pasar a otro párrafo de esta obra. Como historiador social,
Zavaleta fue más convincente que veraz. Tuvo una penetración reducida por sus propias necesidades teóricas de fidelidad al marxismo. Como ideólogo, o sea, no como historiador, como cientista social, como ideólogo, en cambio, fue capaz de vivificar, tanto con el vigor de su pluma como con su manejo muy plausible de la información sobre Bolivia, filosofías que en sí mismas eran corrientes tributarias de la orientación marxista, pero que tenían un alcance universal. Por otra parte, la figura de Zavaleta tiene una dimensión especial, más allá de cualquier valoración. Era sensible especialmente a lo intuitivo y emocional del colectivo boliviano. Zavaleta se ha convertido con el paso del tiempo en una parte de la mitología progresista que prescinde a veces de su obra para concentrarse en el resonar de su nombre, para concentrarse en la trágica brevedad de su vida y sobre todo en una selección de frases útiles para ocasiones memorables. Las preguntas que se hace Zavaleta sobre Bolivia provienen de una larga tradición intelectual. ¿Por qué el país no se desarrolla pese a que tiene recursos naturales tan abundantes? ¿Por qué las élites bolivianas son más inútiles para el desarrollo que las élites chilenas o incluso las peruanas? ¿Por qué Bolivia perdió tantas guerras, en especial la más dolorosa, la del Pacífico, y la más importante para su desarrollo ulterior, la del Chaco? ¿Por qué se dio la Revolución Nacional? ¿Y en qué falló la Revolución Nacional? ¿De qué forma el país puede encontrar finalmente el camino adecuado para su desarrollo? Estas cuestiones y las respuestas posibles forman el caldo de cultivo en que se desarrolla hoy la intelectualidad boliviana. Los intentos de René Zavaleta Mercado para formular su propia tesis constituyen el lado más original y, dice Molina, el más conmovedor de su obra. Sin embargo, es un error pensar que Zavaleta escribió aisladamente. Las suyas son, en todo caso, ideas compartidas por gran parte de la población boliviana. Es necesario siempre remitirse a ellas para comprender el pensamiento nacional a cabalidad. Veremos entonces que si buscábamos un cientista político, un teórico de lo social, lo que encontramos más bien es un profeta y un moralista, muy dotado, como todos los intelectuales bolivianos, de la habilidad de la palabra, pero también alejado de la objetividad, como quiera que concibamos este concepto. Fin de la cita. Entonces, les ruego a ustedes simplemente considerar la enorme calidad de la obra de Zavaleta, porque él ha inspirado toda una escuela de sociología y ciencias sociales en Bolivia, que la vamos a ver posteriormente en este curso. Como estamos combinando, estimado público, un sistema que podríamos llamar temático
con uno cronológico, no nos vamos a saltar porque Zavaleta no tuvo una influencia inmediata, sino recién ahora, en el siglo XXI, es que ha mostrado toda la potencialidad de su obra. Cuando intelectuales bolivianos, todos vivos, todos catedráticos universitarios, como Luis Tapia, Raúl Prada Alcoreza, Mauricio Gil, Mauricio Sousa Crespo, todos catedráticos universitarios, se han dedicado a la composición de una sociología, de una ciencia social boliviana, generalmente inspirada en la obra de Zavaleta y en el último libro que les he mencionado, Lo Nacional Popular en Bolivia, que es, como dice Molina, el menos riguroso científicamente, pero el que tiene más ideas, el que tiene más iluminaciones, es decir, destellos de originalidad para comprender la realidad boliviana. Por cuestiones cronológicas simplemente, vamos a pasar ahora a ver otros pensadores de la época de Zavaleta. Y después vamos a ver, como les decía, la producción nacional en ciencias sociales, que está fuertemente, todavía hasta hoy, fuertemente influida por este gran pensador orureño. Quiero mencionarles, dentro de la producción intelectual boliviana, sobre todo a un pensador que podríamos llamar marginal, pero que ha tenido indirectamente dos pensadores que han tenido una fuerte influencia aquí en el país. Me refiero a dos trotskistas. Dos pensadores relativamente originales en el contexto latinoamericano. Primero tenemos que, en los pocos minutos que nos quedan, tocar un tema básico. ¿Por qué el trotskismo ha sido tan popular en Bolivia? Si ustedes piensan, estimado público, en los pensadores trotskistas, en los pensadores marxistas del siglo XX, vamos a encontrar a nivel global, mundial, que Trotsky es solamente uno y relativamente marginal en la producción marxista del siglo XX. Lo mismo puede decirse, obviamente, para las primeras décadas del XXI. Hay otros pensadores que han sido mucho más difundidos. No quiere decir más importantes ni más correctos, simplemente más difundidos. ¿Cómo lo fue entre 1925 y 1956 Joseph Stalin, el gran continuador de Lenin al mando de la Unión Soviética? Hoy día, como este personaje está vilipendiado, además con toda razón, no nos imaginamos la enorme influencia que tuvo Stalin también en países del tercer mundo como Bolivia. Las obras de Stalin, que son muy amplias, uno se imagina a Stalin como un dictador militar encerrado en sí mismo, etc. Pero él ha escrito sobre temas tan diferentes como la lingüística durante décadas. Su teoría sobre el origen y las funciones del lenguaje en el mundo marxista-socialista era una lectura absolutamente obligatoria y simplemente básica. La teoría lingüística de Stalin, o su teoría de por qué se debía construir
el socialismo en un solo país, en la Unión Soviética, sin esperar la revolución mundial como lo creía Trotsky, un pensador muy, muy importante. Pero como no fue un sociólogo en sentido estricto, y como la obra de Stalin hoy está olvidada y vilipendiada, la vamos a dejar de un lado. Si ustedes tienen interés, les puedo decir algo sobre este pensador, porque cuando yo era joven todavía se lo leía como uno de los grandes representantes de la teoría social. Pero vamos a referirnos a Bolivia. Muy tempranamente, en la década de 1920, estimado público, hace 100 años de esto, surge el escritor chuquisaqueño Gustavo Navarro. Ese era su verdadero nombre, Gustavo Navarro. Y este Gustavo Navarro publica algunas obras excepcionalmente importantes, sobre todo por la temprana fecha de su aparición. Imagínense ustedes la Bolivia de la década de 1920. Acababa Bolivia de salir de la larga etapa del Partido Liberal, estaba de presidente Bautista Saavedra, que fue el protector de Tristán Marov, de Gustavo Navarro, y Bolivia recién se estaba urbanizando y modernizando. Y en cambio, este pensador, adelantándose, en eso muy original, a su época, él publica La Justicia del Inca. Es un libro que publica él en Europa, donde era cónsul, pagado por el Estado boliviano y nombrado por Bautista Saavedra. En La Justicia del Inca, lo originalísimo de Tristán Marov es que él propone una consigna que luego, años después, se convierte en extraordinariamente popular y que hasta hoy en círculos izquierdistas es definitorio. Tierra a los indios y minas al Estado. Eso es lo que él propone, Tristán Marov. O sea, tierras para quienes la trabajan, tierras para los indios y minas para el Estado. O sea, estatización de las minas privadas. Estimado público, la Revolución de Octubre en la Unión Soviética, en Rusia, no tenía todavía ni 10 años. Cuando este señor, en la edición definitiva del libro, publicada en 1926, La Justicia del Inca, este Tristán Marov propone estas tesis cuando todavía en Bolivia no había ni partido socialista, ni comunista, ni nada por el estilo. Es decir, realmente una persona muy, muy precoz, un espíritu realmente visionario. Él era al mismo tiempo novelista. Y este novelista se caracterizó por el carácter satírico de sus obras. Él, como buen chuquisaqueño, escribió sobre Sucre, la ilustre ciudad, que es una tomadura de pelo a la pretensión sucrense de ser la cuna de la cultura boliviana. Ustedes tal vez, chicos, han escuchado esa consigna, la culta Charcas, que se deriva simplemente del hecho de que en Charcas, en el nombre colonial de Sucre, se fundó en 1624 la primera universidad en suelo alto peruano y boliviano. Entonces, por ello es que hasta hoy se habla de la culta Charcas, porque había una conjunción muy grande de profesores, escritores, tinterillos, abogados, es decir, toda gente que tiene que ver con libros y con cultura, aunque no sea de buena calidad.
Eso es también lo que dice Tristan Marov. Pero su obra, muy dispar, porque él escribió muy joven La justicia del Inca y otras obras menos importantes. Y después, estimado público, dejó de preocuparse de estos temas y se volvió más o menos derechista. Como ustedes comprenderán, algo absolutamente usual en la historia boliviana. Fue secretario privado de los presidentes Herzog y Urriola-Goitia, que como ustedes saben son los dos presidentes inmediatamente anteriores a la Revolución Nacional. Nunca tuvo simpatías por el MNR y lo pasó muy mal el resto de su vida, viviendo muy modesta y pobremente, y prácticamente en los últimos 40 años de su existencia ya no tuvo peso ni político ni intelectual. Realmente una vida muy, muy curiosa. Por razones de tiempo, estimado público, estamos por terminar, entonces mejor dejaremos a Tristan Marov y a su posible alumno, Guillermo Lora, los dejaremos para la próxima sesión. Lo que yo quisiera, sin embargo, decirles, porque creo que esto es importante y les va a gustar a ustedes, es que Bolivia, este curioso territorio, ha producido una cantidad y calidad excelente de intelectuales, muy por encima de su potencial demográfico. Dicho en palabras simples, pese a tener una población a nivel mundial relativamente pequeña, Bolivia ha producido una cantidad muy notable de pensadores muy por encima del promedio mundial. Por ejemplo, quiero mostrarles solo dos ejemplos, con eso termino. Cuba tiene, con 11 millones, una población similar a la boliviana. Cuba nunca ha producido un pensador, un filósofo, un sociólogo marxista importante que sea leído, por ejemplo, en círculos izquierdistas pro-cubanos aquí en Bolivia. Simplemente no han producido un sociólogo, un filósofo que esté a la altura de René Zabaleta Mercado. Países con una población aún un poquito mayor, como Guatemala, el Ecuador, tampoco han producido intelectuales que estén a la altura de lo que Bolivia ha generado desde la época de la colonia. Por lo tanto, aquí lo que ha habido es una producción muy curiosa desde la colonia, desde el primer momento de la colonia, desde el siglo XVI, una producción de talentos intelectuales y culturales muy por encima del promedio latinoamericano, y yo me atrevería a decir mundial. Por lo tanto, no es de extrañar que en la década de 1920 aparezca a nivel continental este curioso personaje Tristan Marov, con tesis muy buenas, muy interesantes, naturalmente muy discutidas, que las vamos a estudiar en la próxima sesión. Yo les agradezco por su asistencia hoy.